A continuación, la conferencia El asma en Venezuela, una narrativa epidemiológica por el doctor Arnaldo Capriles Goulet. El doctor Arnaldo Capriles es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, Escuela Luis Racete, en 1972, especialista en pediatría del año 72-76 en los Estados Unidos y especialista en alergología en la Universidad de Kansas, Estados Unidos, en 1978. Doctor Arnaldo Capriles, tiene el derecho a palabra. Tiene la palabra, doctor Capriles. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, buenos días. Muchas gracias a la Academia por la invitación. Déjeme decirle que para mí, en lo personal, es un honor estar aquí. Entonces, a María José Sanz, que se encuentra aquí presente, mi reconocimiento, y también un estímulo para esta conferencia fue esta organización que se llama el Club del Asma Guillermo Isturi. Esta es una iniciativa generada por profesionales de la medicina que han sido en su mayoría pupilos, discípulos del doctor Guillermo Isturi, cuando, que en paz descanse, gestionaba el posgrado de neumología pediátrica en el Hospital del Algodonal. Y imbuidos de ese interés por la educación en asma, ellos han recorrido el país de norte a sur y de este a oeste, brindando educación en asma no solo a profesionales de la medicina, sino también al público en general. Después sí podemos conversar algo con ellos para que vean cómo se está tratando o cómo nos estamos aproximando como médicos, como país, a este problema del asma, ¿no? Que sería bien interesante, ¿no? Como todos saben, estamos metidos en un hueco insondable. Este es el Sarisariñama, ahí en los tepuyes del sur del país, ¿no? Y la situación de salud del país, pues, de todos conocidos, es dramática, y las soluciones van a ser igualmente complicadas y difíciles. Hay quienes piensan que va a haber necesidad de reconstruir el país, desde el punto de vista de salud también. Interesantemente, una de las motivaciones para esta revisión que hicimos del asma en Venezuela tuvo que ver con estos webinars bien interesantes que hace el doctor Emilio Figueredo sobre muchos temas políticos, temas económicos, etcétera, y por supuesto temas de salud. Tuve la oportunidad de verlo y se lo recomiendo de todo corazón, lo que hizo con el doctor Julio Castro, con Marino González, que es un experto en políticas públicas, con el doctor Manuel Guzmán, infectólogo del Centro Médico de Caracas. Y expusieron lo que se llama el Plan País. Afortunadamente, pienso yo que si nuestra situación política cambia mañana, existe un plan estructurado para abocarse a la solución, a la emergencia inicial y posteriormente a todo lo que implica adecuar la estructura sanitaria para atender las necesidades que hay. En este orden de ideas, siempre como trabajador fundamental del sector privado de la salud, uno cree que puede aportar ideas. Y aquí voy a tratar de revisar unas ideas, particularmente en relación a asma, y quizás las podemos considerar como manera de inventario, y quizás hasta un poquito de lucubración o especulación, y esperando que esto no sea un ejercicio en futilidad. Pensando en estas palabras de lucubración y especulación, fíjense lo que encontré, a lo mejor ustedes ya lo conocen, que estas palabras en el diccionario de la Real Academia tienen otras acepciones, y a mí me encanta el de especulación. El diccionario de la Real Academia dice: especulación implica registrar, mirar con atención algo para reconocerlo y examinarlo, meditar sobre él, reflexionar con hondura y teorizar. Y esto es lo que yo pretendo hacer en relación a asma, y vamos a ver dónde está el asma en Venezuela. Interesantemente, hace mucho tiempo, 2014, en esta revista que se llama el Journal of Allergy and Clinical Immunology, que a pesar que es norteamericana, es una revista bandera para la especialidad de alergia, la gente de biomedicina, que trabaja al lado, pues, del Hospital Vargas, el doctor Musi la conoce muy bien, contaron con los aportes de un australiano que por circunstancias de la vida y quizás del amor se residenció en Venezuela, y que se llamaba Neil Lynch. Y Neil fue, pivote fundamental en estos estudios de alergia tropical. Y uno de los primeros estudios que publicaron ahí fue esta presencia del asma básicamente como entidad urbana en vez de rural. El asma, quiero comenzar por ahí diciéndole que el asma es una patología básicamente urbana. Como vemos aquí, fíjense, hasta 4 o 5 veces la frecuencia con que se ve en el medio rural. Tenemos
el asma urbana, y estas fueron las estadísticas que ellos aportaron: 23% de asma en el medio urbano versus un 12%, perdón aquí que está, es muy sensible, el área rural un 12%. Entonces el primer concepto que les quiero dejar es que el asma es una enfermedad básicamente urbana. El Lancet, que es una revista por todos conocida, tiene, digamos, muchas aportes de subespecialidades. Hay un Lancet respiratorio, hay un Lancet gastrointestinal, etcétera, y hay un Lancet que se llama Global, que es el que les traigo aquí. El último, y ha publicado varios artículos sobre Venezuela, el último es este que les traigo de mediados del año pasado aquí, donde, basándose en aportes de una organización no gubernamental que se llama JUM Venezuela, nos trae esta data que todos, no es extraño a ninguno de nosotros, que todos conocemos, perdón otra vez, sobre inseguridad alimentaria en Venezuela, etcétera. Y fíjense esto que es aterrador, que es casi el 50% en menores de 5 años con malnutrición aguda o crónica. O sea, estamos creando los débiles mentales del futuro. No sabemos. En todo caso, esto está todo asociado con pobreza, y también el asma, y es lo que les quiero traer aquí, está asociado con pobreza. Y como dice el Nacional, bueno, más de la mitad de los venezolanos son pobres. Y este estudio bien interesante, australiano, que a pesar de ser países democráticos, tienen data de la población que es impresionante, desde la familia que tienen, cuántos hijos, a qué colegio, qué educación reciben, etcétera, etcétera, qué comen, una cantidad de cosas. Y eso constituye un conglomerado que se llama Big Data. Y ellos estudiaron 4 ciudades aquí, que son estas que están aquí: Melbourne, Brisbane, Sydney, etcétera, y aplicando técnicas de geoespaciales y con la data que ellos tenían desde el punto de vista socioeconómico, vieron que las ciudades tenían estos bolsones amarillos que están aquí, que eran bolsones de asma, donde a diferencia de los que se ven en los más moraditos, el asma era más prevalente en esos bolsones. Y la explicación que encontraron para eso era básicamente el nivel socioeconómico. Esos bolsones, casi en un 70%, eran explicados, esas diferencias, por el nivel socioeconómico. O sea que el asma tiene algo que ver, está asociado pues con pobreza, como decíamos antes, no solamente, ya veremos, en Venezuela, sino mundialmente, y esto es así reconocido. Hay mapeos de las ciudades, por ejemplo, de Chicago o de Dallas, donde y ocurre igualmente, ciertas zonas son más propensas a presentar asma que otras, y eso está asociado con el nivel socioeconómico. ¿Okay? Similarmente, se me ocurrió tomar un mapa de la ciudad de Caracas y buscar trabajos que se hayan hecho aquí en la ciudad de Caracas, y encontramos este par de trabajos hechos en poblaciones escolares. En Antímano encontramos, en la zona del oeste de Caracas, el Valle Antímano y La Pastora, con un 23% de asma. El asma se estudia en población escolar en general por cuestionario, básicamente, ¿no? Y les traigo este de aquí, que es, curiosamente me encontré por circunstancias de la vida con un luchador social que trabaja en estas zonas de aquí y que está involucrado en los comedores populares que están, digamos, de alguna manera relacionados con la UCAP, ¿no? Y se me ocurrió decirle, o suministrarle esta información de que el asma está asociado con lo urbano y con lo pobre, y me dijo, ¿por qué no exploramos esto en los comedores populares? Y un grupo de madres que asisten ahí llenaron un pequeño cuestionario de qué era lo más importante desde el punto de vista de salud en su familia. Y curiosamente fueron 284 madres encuestadas, y encontramos que el asma fue reportado en casi la mitad de esa familia. O sea que parece que fuera una cosa endémica o epidémica, pero bien importante, por lo menos a nivel de esos sectores. Y yo creo que esta información es válida porque la mayoría de esas asmas reportadas ocurrieron en niños mayorcitos. Y cuando uno encuentra asma reportada en adultos, en niños ya escolares, no en preescolares, el asma es reflejo de una realidad clínica evidente, y sobre todo porque esa asma reportada fue fundamentalmente en varones. Y sabemos por la literatura internacional que el asma en escolares por alguna razón predomina en varones. O sea que yo creo que esta información es fiable, ¿no? Y más aún corroborada porque
En la vida uno se encuentra con gente y en congresos y en seminarios y en conferencias, y nos encontramos con la gente hace muchos años del Proyecto Venezuela. Y al conversar con ellos sobre la situación del país, desde el punto de vista de salud, nos comentaba que al hacer ellos entrevistas en toda Venezuela para medir y tallar los niños y tú sabes, recabar la información pertinente para el proyecto, las madres, las familias le comentaban que el problema que los agobiaba era asma. Y ellos de motu propio hicieron un cuestionario ad hoc, como se pudiera decir, para evaluar asma. Y fíjense lo que encontraron que es bien interesante. Yo tracé una línea aquí entre los escolares, estos son preescolares aquí, estos son los escolares, los mayores de 7 años, y ellos utilizaron lo que se llama un grafar Méndez Castellano modificado para evaluar la situación socioeconómica. Y agruparon el grafar Méndez Castellano modificado en 1, 2 y 3, que son los más favorecidos, y los contrastaron con los niveles 4 y 5, que son los menos favorecidos. Y aquí la prevalencia de asma fue estadísticamente significativa. O sea, mientras más pobre, más asma. Y esta data es confiable porque son en niños mayores de 7 años. El asma es capaz de, o tiene tendencia a confundirse con otras patologías respiratorias, cuadros virales, etcétera, en niños menores de 7 años, y por eso lo más confiable para evaluar el asma por cuestionario son en los mayorcitos, ¿no? Entonces yo creo que esta data es sumamente confiable y muy indicativa de que el asma en Venezuela, igual que en muchos países del mundo, se presenta en la población pobre y en la población urbana, y nosotros lo que somos pobres como país, somos urbanos como país. En el centro norte costero es que se encuentra la mayoría de la población, ¿no? Entonces, como corolario de esto, esta es la Urbina, esta es la Urbina, y este es el barrio que está enfrente, el barrio, bueno, Petare, el barrio más populoso de Latinoamérica. Y el asma se encuentra aquí, no se encuentra de este lado, se encuentra de este lado. Entonces, si vamos a buscarla, tenemos que abocarnos a esas áreas particulares. Motivados por esto, nos preguntamos por qué el asma es más frecuente en estas poblaciones. Y dada la cercanía que tiene el Centro Médico de Caracas con el barrio de Los Herazos, y con apoyo de la industria y apoyo de... por supuesto, la Junta Directiva del Centro Médico de Caracas y el Programa de Medicina Comunitaria del Centro Médico Docente de la Trinidad, nos abocamos a realizar un estudio en la comunidad de Los Herazos en relación a un particular asma, y bueno, lo publicamos hace tiempo, en el 2013, donde exploramos muchas de las, digamos, del ambiente que rodeaba a esta familia y qué relación pudieran tener con asma. Encuestamos un tercio de esas familias, la mayoría de esas respuestas fueron dadas por el jefe de familia, lo cual hace confiable la recabación de la información, y encontramos un 15% de asma en esa población. O sea, 1 de cada 6 personas que habitaban en el barrio de Herazos padecía asma. Y ya les voy a enseñar otra data, pero no encontramos, pensando en que el ambiente de esta comunidad, que de alguna manera reflejaba en mucho el ambiente que encontramos en nuestras zonas populosas, pudiera dar alguna señal de por qué hay tanta asma ahí, pero no encontramos, ya se los voy a enseñar, ninguna correlación con la exposición ambiental, y me llamó mucho la atención que con el tabaquismo también no encontramos relación, y la presencia de asma en esa comunidad. Interesantemente, cuando nos abocamos a estudiar los pacientes asmáticos, el 70% de esos asmáticos solamente se tratan en crisis. Y otros datos interesantes, el asma la reportaban que atacaba de noche, y esa población prefería la medicación oral versus la medicación inhalada, y la familia aportaba la medicación para el tratamiento de esos pacientes. Curiosamente o interesantemente, el asma va más allá de lo estrictamente médico, y la mitad de esos niños, básicamente eran niños los que tenían asma, presentaron ausentismo escolar o laboral en los adultos durante esas crisis. O sea que el asma no solamente es una cosa médica, sino tiene un impacto social muy importante. ¿Okay? El asma va mucho más allá de una crisis. Esta es un poco la data que encontramos. Exploramos casas con asmáticos y casas que no tenían asmáticos, y resulta que fumaban, en la mitad de los ambientes familiares se fumaba
sean asmáticos o no, o sea que el cigarrillo aparentemente no tenía nada que ver, ¿no? Para la evaluación de la comunidad de Los Gerazos utilizamos un programa de la doctora Ponce, que es socióloga de la UCAP, y este barrio, para describírselos un poco, cuenta con 5.000 familias, más o menos 7 habitantes por familia, con una población bastante joven. Y la construcción de Los Gerazos, el hábitat físico de Los Gerazos es idéntica al 70% de lo que ocurre en la construcción de Venezuela, es lo que se conoce con el nombre casa de barrio. Esta es una comunidad de baja movilidad, o sea que la data sería confiable, no, la gente no está cambiando de domicilio con frecuencia, y con casa propia casi la mitad de los habitantes, de lo que habla de la poca movilidad, ¿no? La comunidad de Los Gerazos se enclava dentro de una clasificación que se llama modesta, de acuerdo a la socióloga del UCAP, y que incluye comunidades de bajo ingreso, que tienen contenedor de basura, mínimos aparatos de hogar, una educación más allá de lo primario, y es prácticamente una imagen de lo que ocurre quizás en el resto de Venezuela. O sea que esta información es bastante fiable. Fíjense, curiosamente, bueno, cucarachas ven casi el 100%, y reporto esto porque las cucarachas son un elemento condicionador de alergia importante en estas zonas marginales. La mitad tenían mascotas, o casi la mitad tenían mascotas. Oye, fastidio con esto ya. Y bueno, como les mencionaba, el tabaco. Pero no pudimos detectar ninguna diferencia desde el punto de vista de ambiente físico entre las casas que tenían asmáticos y las casas que no tenían asmáticos, ¿no? Más o menos un poco decantando la información. No hubo ninguna diferencia en todos estos ítems que exploramos. El uso de insecticidas, la presencia de cucarachas, etcétera, etcétera, restos de construcción, etcétera. No hubo diferencia entre casas de asmáticos y casas que no reportaban asmáticos. Y se vuelve y recalco un poco que 70% de esos asmáticos se trataban solamente durante la crisis, no había un tratamiento de continuo el asma crónica que hablamos, ¿no? A esos asmáticos que encontramos en la comunidad le pasamos un test que se llama el Asthma Control Test, que está validado internacionalmente, está en castellano, para ver si esos pacientes que reportaban asma tenían asma controlada o no. Asma no controlada quiere decir que tienen síntomas frecuentes, ergo van a estar propensos a exacerbaciones, que es el mayor impacto que tiene el asma es en las exacerbaciones. Y encontramos que tanto los adultos como los niños, el 70% reportaron un asma no controlada. Es un asma que va a tener posibilidad cierta de desarrollar una crisis de asma y tener que recabar asistencia de salud por eso. O sea, un asma muy frecuente y un asma no controlada, o sea, con síntomas casi perennes. Quiere decir eso, tos inducida con ejercicio de risa, tos de noche, despertares nocturnos por asma, crisis de asma, ¿ok? Quiero darle las gracias a la doctora Dolly Hurtado, que está aquí, que nos acompaña hoy, que es del programa de medicina comunitaria, y es la gerente general del Centro Médico Docente de la Trinidad, que gracias a su apoyo, al apoyo de la industria y el Centro Médico de Caracas, pudimos realizar estos estudios sobre asma en Venezuela hace un tiempo. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahorita? ¿Qué tenemos? Que el asma, así como Venezuela, se encuentra asociado al urbano y a lo pobre, ¿no? Por tanto, en nuestros grandes centros urbanos hay áreas, igual que el estudio de Australia, donde se concentra el asma. Y que la mayoría de esos asmáticos se tratan solamente durante las crisis, que el asma se presenta de noche, los ambulatorios, acuérdense que cierran a las 4 o 5 de la tarde, o sea que un asma de noche la gente tiene que salir de su residencia habitual y quién sabe, digan, pónganse la imagen en un cerro de Caracas, quizás con lluvia, a buscar asistencia médica para aliviar una crisis de asma. Y que tiene un gran impacto familiar social, no solamente es la crisis, hay ausentismo laboral, toque importante a la calidad de vida, una deshumanización un poco del ambiente, porque cuando un niño tiene asma de noche, por ejemplo, toda la familia tiene asma. Nadie aguanta a un niño tosiendo toda la noche o con dificultad para respirar o con esa queja de que me ahogo, me ahogo. Entonces, les traigo aquí, esto es obra de María José, la revisión de los anuarios de morbilidad, lo que está reflejado en internet, ¿okay? Lo que se consiguió, como le digo, los venezolanos tenemos tendencia a hablar mucho y a veces no a escribir tanto, ¿no? Entonces, esto es lo que se encontró. En el eje de las I,
que dice orden, es la posición que ocupa asma como causa de consulta a lo largo de los años, los últimos 10 años que tenemos aquí, ¿no? Y curiosamente aquí en el año 2000 el asma ocupaba el segundo puesto como causa de consulta, después de las diarreas. Entonces dice, qué cosa eso llama la atención a cualquier observador no entrenado en estas lides. ¿Por qué el asma es tan frecuente, no? Y por eso tratamos de hacer este estudio para buscar alguna explicación que lamentablemente pues no encontramos inmediatamente o valor facial, pudiéramos decir. Pero lo interesante que le quiero destacar aquí es que en los últimos 8 o 10 años el asma ha ocupado el 6º lugar como causa de consulta y se ha mantenido estable. Y fíjense el número de consultas que genera el asma, ¿no? 750.000, alrededor de 700 o 60. El promedio de esta número de asmáticos que acuden a los ambulatorios y a las emergencias hospitales para aliviarse de una crisis de asma está en un promedio de 600.000 casos de asma al año. Esta gráfica, cuando uno la ve, diría, bueno, pero el asma ha descendido a lo largo de los años y en años recientes ocupa solamente el 12º lugar. Y cosa que puede engañar esta gráfica, porque si ustedes ven el número de casos que hay aquí, es mucho mayor que el número de casos que hay allí. O sea que los casos de asma se mantienen más o menos estables, aunque la curva diera la impresión que como causa de consulta ha disminuido, ¿no? Entonces, 600.000 casos al año. ¿Qué implica 600.000 casos al año por una población nuestra de 30 millones de habitantes? Entonces, lo siguiente es una comparación. Por cierto, hace 2 días fue el Día Mundial del Asma, ¿no? Norteamericano, para 330 o más millones de habitantes, tiene 1 millón de crisis de asma por año. Nosotros para 30 millones de habitantes tenemos 600.000 casos. Yo creo que es una comparación interesante de que creo que tenemos bastante asma, ¿no? El asma enferma mucho, pero afortunadamente mata muy poco, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Mucha morbilidad, pero poca mortalidad. Cuando uno revisa de nuevo los anuarios, hay algo que quiero destacarles a ustedes, que es lo que se llama el factor de concentración, algo que usan los epidemiólogos. Y significa el factor de concentración que esta patología se repite en la misma persona varias veces. Y les traigo, fíjense, por ejemplo, el caso de las diarreas, ¿no? Un factor de concentración de 1, pues. De 1, y comparativamente con el asma, aquí lo tenemos en 1.4. Es decir, que esa asma es en la misma persona de manera consecutiva y se lo comparan con el caso de la hipertensión arterial, que es mucho más elevado, ¿no? De 1.8. Entonces el factor de concentración es algo que los epidemiólogos toman en cuenta para recalcar pues que el asma ocurre en la misma persona en repetidas ocasiones. Y también nos sirve para decir que, bueno, si esa asma es susceptible de control, este factor de concentración debe disminuir y esas repetidas crisis en los mismos pacientes deben disminuir. Entonces el elemento de control inmediatamente salta a la vista aquí para tenerlo como una consideración interesante. Les traigo un par de diapositivas más sobre la emergencia del Hospital de Niños, aquí cerquita, que es la emergencia más importante de Venezuela, pediátrica al menos, y el trabajo reciente del doctor Alejandro Rísquez, ¿no? Ellos se dedicaron, esto es con papel y lápiz, esto no es con computadora de registros electrónicos de historia, papel y lápiz ayudado por los residentes, cuáles eran las principales causas de consulta a nivel de la emergencia del Hospital de Niños. Y encontramos, oye, me voy a volver loco con esto, mira, que el 30% de esas emergencias consultadas al Hospital de Niños eran por causas respiratorias, ¿ok? Y cuando analizamos esas causas respiratorias encontramos que el asma era la segunda causa respiratoria de consulta después del catarro común, la rinofaringitis. O sea, imagínense la frecuencia por la cual el asma consulta a nivel de emergencia y ambulatoria, ¿no? Y ellos compararon esa data que obtuvieron recientemente con data anterior y vemos que el asma, fíjense aquí, en el año 92 el asma era la tercera causa de consulta a nivel de la emergencia del Hospital de Niños, aquí, y está en el 5º lugar en el estudio reciente del año
2011. Pero si ustedes omiten fiebre o omiten catarro común, el asma puede ser la primera causa de consulta a nivel de las emergencias y ambulatorios de nuestros hospitales, con el agravante que tiene ese impacto familiar, social, de ausentismo, de calidad de vida, etcétera, etcétera, que les he mencionado. Que no lo tiene, pues una cefalea como causa de consulta, o que no lo tiene fiebre, por ejemplo. ¿Okay? O sea, yo creo que el asma es algo que no hemos reconocido como un problema importante de salud pública. Quizás se deba mucho a que los ambulatorios nuestros no funcionan, pues. ¿Okay? Ahora, ¿qué hacemos con esta información? ¿Y a dónde viene la aproximación que les voy a hacer? El asma es urbana, es pediátrica y pobre. Que en nuestros grandes centros urbanos, le pasaba esa diapositiva del oeste de Caracas, existen como bolsones de asma y que tienen que ver con lo urbano y con lo pobre. Y que esta información se viene con lo que somos, ¿no? Somos una población mayoritariamente urbana y pobre. Y el asma como causa de consulta tiene tendencia a repetirse en el tiempo con ese factor de concentración significativo que les mencionaba. Y esto nos deja entrever una política que si uno controla ese asma, pues la frecuencia con que el asma se manifiesta como causa de consulta puede disminuir significativamente. Ya les voy a mencionar algo de eso. Entonces, el control del asma surge aquí como un elemento a considerar importante, ¿no? La atención del paciente asmático en Venezuela ocurre a nivel público. No hay una política de control de asma que mitigue esos síntomas que les mencionaba, evidenciados con el asma control test, donde hablan de un asma crónica fundamentalmente no controlada. Y el paciente lo que hace es que se trata durante las crisis. Y ese es el único contacto que el paciente asmático tiene en Venezuela. Habida cuenta, como dicen los políticos, que la oferta pública de servicios especializados en asma, que serían los servicios de alergología y neumonología, pues son muy escasos. Y que el asma va mucho más allá de una crisis, ¿no? Por el impacto familiar, social que tiene. Entonces, el peso de la atención del asmático cae sobre los médicos de los ambulatorios y de la emergencia, y que usualmente no hay una capacitación adecuada en este sentido. Y aquí el componente de educación lo quiero resaltar, y resaltar la labor del Club de Asma Guillermo Isturiz en este sentido, cuyo objetivo vital es educación en asma. Ahora les quiero contar una pequeña narrativa y analizar un poco por qué tenemos tanta asma en crisis, ¿no? La narrativa del asma, antes que existiera la palabra escrita, pues nos sentábamos alrededor del fuego y nos contábamos historias. Entonces, las narrativas tienen nos llaman mucho la atención a todos nosotros, ¿no? Y una manera de aprender es una buena narrativa. Y los políticos lo que usan son narrativas, ¿no? Y una narrativa en asma pudiera ser, háganse esta imagen, está lloviendo en un barrio aquí aledaño a Caracas, en la mitad de la noche, se ven cucarachas en el ambiente, se rocía un baigón, inmediatamente o alguien prende un tabaco, o están pintando, o limpiando, removiendo polvo, y el muchacho empieza a toser, un muchacho que ya viene con un proceso de asma no bien diagnosticado, que tiene tos nocturna, despertares de noche por asma, que es parte de la vida cotidiana y no le prestan atención, que no puede participar adecuadamente en deporte o en ejercicio porque inmediatamente empieza a toser, que se ríe mucho y empieza a toser. Ese niño empieza a toser esa noche y tose y tose y tose, y me siento ahogado, mamá, ¿y qué hago? La mamá le amorra unos guarapos, etcétera. Son las 8 o 9 de la noche, ya el ambulatorio es cerrado, ese paciente tiene que bajar del cerro, buscar un medio de transporte para ir a un ambulatorio a nebulizarse. Una y otra vez esa narrativa se repite. Y la pregunta es, ¿por qué eso ocurre y por qué hay tantas crisis de asma como hemos mencionado? ¿Será fallas en el sistema de salud? Indudablemente. ¿No hay una cultura para control de asma? ¿O acaso será que tenemos mucha asma? Y esto es lo que vamos a tratar de analizar ahorita. El asma, sobre todo en población escolar, se estima por cuestionario. Y entonces el cuestionario que usted hace es distinto al cuestionario que hago yo y el que hace fulano. Entonces, internacionalmente, la gente se ha reunido para uniformizar la recabación de la información, de forma tal que lo que usted reporta en Venezuela es similar a lo que se reporta en Bulgaria, etcétera, y poder comparar estadísticas y tratar de derivar alguna
digamos, información sobre posible causalidad, porque el asma es tan frecuente en los países sajones y no tanto en otros países, ¿ok? Sobre todo países predominantemente rurales. Y aquí surge lo que se llama el ISAC, que es una sigla, es un acrónimo que significa International Study for Asthma and Control in Children. Y es básicamente el diagnóstico de asma se establece por el reporte de sibilancias o pito, como sea culturalmente aceptado, en el último año. Y esta es la data de ISAC que les voy a presentar en Venezuela, que fue realizada en los grupos escolares aledaños al Instituto de Inmunología de la Universidad Central. Y 30% de esos escolares reportaron sibilancias, reportaron asma, ¿ok? Está aquí. Okay. 1 de cada 3 niños tenía asma en Caracas, ¿no? Y un desglose de esa asma nos dice que la mayoría de esa asma en esos niños era un asma persistente, que tenían episodio en los últimos 12 meses, ¿no? Que es lo que está aquí. Y un desglose más fino nos dio que la mayoría de esos niños tenían varios episodios de asma en el último año. O sea, que no era un asma que me dio el asma el año pasado y ya no tuve más asma. Un asma que estaba persistente y con crisis frecuente y recabando, por supuesto, asistencia en salud. Nos dedicamos a estudiar lo que está publicado en Venezuela, gracias a María José, utilizando solamente aquellos cuestionarios que se realizaron con la técnica de ISAC. Y les mencionaba del 2003, que fue donde 6.000 niños fueron encuestados en los grupos escolares aledaños al Instituto de Inmunología. Estas son las frecuencias de asma que encontramos. En los adolescentes fue de 15%, en los preescolares fue aproximadamente un 20%, ¿no? Y toda esta data que está aquí fue reportada utilizando la metodología ISAC, y fíjense la variabilidad. Por supuesto, no todos tenían 6.000 participantes, habían 200 niños aquí, casi 300 aquí, y fueron realizados mayormente en el oriente del país, en Anzoátegui y Monaga. Y fíjense la diferencia con Caracas, por ejemplo, cómo es más prevalente, aparenta ser más prevalente en el oriente del país, ¿no? Fíjense esta de 43, esta de 43% en el estado de Anzoátegui, ¿no? Okay, con el mismo cuestionario que se utilizó aquí en Caracas, ¿no? Les traigo, esto me pareció bien interesante porque la población guarao fue estudiada con esta metodología y se encontró una prevalencia de asma, creo que para una población rural bien alta, que es 26%. Interesantemente, la población guarao se cocina con gas, con bombonas de gas, pero también se cocina con leña. Y cuando se compararon estas dos poblaciones de asmáticos, de las familias con leña y las familias que cocinaban con gas, en las familias que cocinaban con leña, la prevalencia de asma alcanzó casi el 50%, aportando data de que la exposición a biomasa, materia particulada, en los primeros años de la vida, produce un daño inflamatorio al pulmón que se refleja, por lo menos, en asma. Entonces, asma es un problema de salud pública, quizás no bien reconocido hasta ahorita. Yo no soy epidemiólogo, pero uno se pone a buscar cómo se clasifica una enfermedad como problema de salud pública. Entonces, les traigo esto, por ejemplo, fíjense, todo el mundo tiene caries, 100% de la población venezolana tiene caries, pero por su volumen esto representa un problema de salud pública. La verdad es que no sé, pero si lo contrastamos con asma, que no solamente es muy prevalente, 1 de cada 6 niños tiene asma, sino tiene un impacto significativo, no solamente en los costos directos de atención de una crisis de asma, sino en todos esos costos indirectos familiares y sociales que le mencionaba, que afectan fundamentalmente la calidad de vida, ¿no? En un ausentismo laboral y escolar, siendo prevenible y quizás controlable, ¿no? Entonces yo sí creo que el asma, no bien reconocida hasta ahora, es un problema de salud pública, hay que prestarle atención. Y les menciono esto por lo siguiente, que es lo que me ha llamado mucho la atención. Cuando uno escucha al doctor Julio Castro hablando del plan país, de lo que hay que hacer en un cambio político, cómo tratar de abocarse a los problemas de salud que tenemos, él menciona en esos webinars que les comentaba esta data que me pareció muy interesante. Los índices de mortalidad infantil y mortalidad materna son los que se usan para reflejar las condiciones de salud de una nación, y estos índices en Venezuela han disminuido paulatinamente desde el año 2000 y estamos hoy en día a la cola de Latinoamérica por detrás de Haití en esos índices.
¿no? Mejorar estos índices amerita pues inversiones amplias y significativas a adecuar pues el sistema de salud, ¿no? Entonces, si ocurre esto, que todos esperamos con gran anhelo, el cambio va a haberse una cierta urgencia de política de salud, que la gente sienta de manera inmediata que se está haciendo algo. Porque todos estos cambios, adecuar el sistema de salud, va a tardar un tiempo, digamos, adecuar los hospitales de nuevo, los salarios, a las enfermeras, a todo esto que conlleva adecuar el sistema de salud, reconstruirlo prácticamente, va a tomar un tiempo. Y la población va a tener necesidad de sentir que se está haciendo algo. Entonces ahí es donde viene la cuestión del asma y su control. Poder hacer el asma un nicho donde podamos intervenir de manera aguda y que eso sea sentido por la población. Y para poder hacer eso tenemos que conocerlo un poco lo que hemos hablado hasta ahorita, que el asma está relacionado con pobreza y tiene que abocarse a esos sectores. Y cómo hacer esto, cómo reducir esa brecha asistencial, digamos, proporcionada por la desigualdad socioeconómica. Entonces hay que desarrollar una estrategia adecuada y que esté amoldada a la realidad, con objetivos muy claros de intervención. Indudablemente va a haber necesidad de dinero, posiblemente habrá que entusiasmar a la industria para que esto ocurra y una discusión lo más amplia posible con todos los actores que estén involucrados en esto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el objetivo claro de intervención? Tratar de disminuir las crisis de asma, porque ahí es donde se recibe el mayor costo del asma, ¿no? Hay que tratar de sustraer al paciente de ese círculo perverso de las nebulizaciones recurrentes y tratar de hacerlo con un enfoque lo más sencillo y efectivo que se pueda. Y para estas cosas a veces hay que pensar lo que se llama fuera de la caja, no copiarnos las guías internacionales de diagnóstico y tratamiento de asma, sino tratar de pensar en lo propio, ¿no? Tratar de inventar, decía Simón Rodríguez, que si no inventamos, erramos, y esto es lo que yo quiero dejarles aquí como mire, este es un señor que está de espaldas a las realidades, ¿no? Yo creo que copiar cosas de afuera se me hace que no es lo procedente para este caso, ¿no? Porque lo que hay que tratar de evitar es esto, ¿no? Este niño que viene con una exacerbación de asma en estas circunstancias, mientras más asma tenga, más crisis de asma tenga, más inflamación tiene, más cambios hay a nivel de bronquialveolar, lo que se llama remodelación, más afectación de la anatomía y de la arquitectura del pulmón, y más posible crisis de asma posteriores con repercusiones en la vida adulta, ¿ok? Hay que tratar de humanizar este ambiente. Entonces, ¿cómo sería una política en este sentido? Tiene que estar dirigida a ese entorno que ya hemos hablado, marginal y pobre, y hay que tratar de evitar tratamientos engorrosos, complicados. Use esta medicina varias veces al día, etcétera, etcétera. Tiene que ser algo efectivo y sencillo. Aquí me viene a la mente la experiencia del doctor Gabaldón con la malaria. Él no había médicos en el medio rural y entrenó paramédicos, por decirlo así, en el diagnóstico, en la gota gruesa, etcétera. Todos ustedes conocen de una manera sencilla de aproximarse a esta población, orientado a prevenir las exacerbaciones en el paciente asmático. A mí se me hace análogo. Los grandes avances de la medicina, por ejemplo, han sido las vacunas, y otro gran avance en la medicina ha sido parece mentira, pero las sales de rehidratación oral. Yo soy de la época de los tablones de hidratación en pediatría, con los sueritos guindando y tal y qué sé yo. Niños, tablones llenos de rehidratación endovenosa, y ahorita existe la rehidratación oral que ha evitado que esos tablones existan. Algo similar a eso aplicado al asma, ¿ok? Y aquí viene el punto. Existe medicación inhalada que se ha demostrado que administrada una vez al día, contentiva de un broncodilatador de larga acción, más un esteroide inhalado y un antimuscarínico, administrado una vez al día, es efectivo para controlar el asma. Y esto sería un elemento a considerar. Contemplar ese tratamiento sencillo y efectivo, y que el momento de iniciar esa administración ocurre en el momento que el paciente asmático está o se encuentra en el único contacto con el sistema de salud en Venezuela, que es durante una crisis de asma. Después se pierde hasta la próxima nebulización. Entonces ese sería un momento a considerar para comenzar un tratamiento de control. Por supuesto, un registro adecuado, un seguimiento apropiado, a lo mejor incentivos económicos para que eso ocurra. Mira, entonces el único
El único momento es ese para iniciar un tratamiento de control. Seguro, ya termino. Y piensen análogamente con las sales de rehidratación oral versus la de rehidratación endovenosa como un sistema práctico para esto, y el tratamiento correcto puede cambiarlo absolutamente todo, y estos data que les he suministrado, voltearlos boca abajo. Y en Venezuela ha habido experiencias en cambios de paradigma en el tratamiento del asma. Sí, yo soy de la época, a lo mejor como muchos de ustedes, de la minofilina endovenosa. Móntale una minofilina cuando llega el paciente con empieza el muchachito a vomitar porque se la pasaron muy rápido, etcétera, etcétera. Y ese paradigma cambió cuando el doctor Guillermo Isturi ocupaba puestos relevantes en el Ministerio de Salud, cambió por la medicación inhalada, por las nebulizaciones. Y ese paradigma se dio aproximadamente en los años 90 y eso cambió dramáticamente la asistencia en asma. Entonces, sí pueden haber cambios en paradigma, en lo que hace falta es un poco de voluntad y de conocimiento sobre esta área. ¿Hay luz al final del túnel? Sí. Y esta luz al final del túnel es una mesa que tiene 3 patas, donde tenemos el Estado posiblemente colaborando con la industria, tenemos a los pacientes y al estamento médico en su conjunto, ¿no? Es una combinación de estas 3 patas. Y sí hay luz al final del túnel y es posible que lo inesperado, que sea el tratamiento de control, se haga cotidiano. Esto lo publicamos en la Gaceta Médica de Caracas, los que estén interesados con muchísimo gusto. Y en el pasado hemos trabajado mucho esto de la desigualdad en asistencia en asma. Hicimos algunas consideraciones aquí que los interesados los puedo referir hacia allá. Muchas gracias por su atención. Arnaldo Capriles, comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Primero van a hacer las preguntas y luego las respuestas. En orden del listado que ya tenemos, por favor, van a levantar el doctor José Luis Ceballos. Doctor Ceballos tiene la palabra. Por favor, que sean cortas y precisas por el tiempo. Felicito al doctor Capriles por traernos este tema, el cual nosotros como médicos de adultos creemos que no existe o que está olvidado y probablemente en el área pediátrica obviamente es más presente. Uno asocia siempre asma a alergenos. Entonces, 2 preguntas. En ese estudio epidemiológico que hizo el barrio de Los Herazos, tiene que ver el aspecto, en el Valle de Caracas siempre se ha dicho que cuando florece el capim melao, las alergias son mayores. Entonces, hay temporadas en que hay más asma, número 1. Número 2, el uso de esos insecticidas para alejar los zancudos, que son el espiral en combustión que libera piretrina, si hay relación con asma. Y por último, llamar la atención sobre un tema una noxa nueva, aparentemente agente patógeno cuya significado todavía no se sabe, que se ingiere por vía oral o parenteral y probablemente respiratoria, que son los microplásticos. Muchas gracias. Son 10 personas las que tenemos anotadas, no podemos más personas, de acuerdo. Y a continuación la doctora Susana Blanco. Doctora Blanco, tiene la palabra. Usted tiene razón porque la pobreza, como la fiebre reumática, muerde el pulmón y muerde el corazón. Y en ese sentido, solamente un comentario pequeño. ¿Cuántas de mis carditis reumáticas, de mis pacientes con miodo dilatado, cuántas de mis insuficiencias cardíacas no fueron diagnosticadas como asma? Y lo que había que hacer era simplemente palpar un mástex, ¿okay? Porque no voy a hablar de un eco o una radiografía para ver una cardiomegalia. Los cardiólogos vemos con muchísima frecuencia, pero con muchísima frecuencia, nuestros adolescentes y nuestros adultos en insuficiencia cardíaca, con unas semejantes cardiopatías dilatadas que inicialmente y durante años fueron tratadas como asma, con nebulizaciones recurrentes y sin una rigurosidad semiológica tan sencilla como definir la diferencia entre un niño con insuficiencia cardíaca a un niño con asma bronquial. Gracias.
Tiene la palabra, a continuación, la doctora Enriqueta Sileo. Doctora Sileo tiene la palabra. Gracias por concederme la palabra. Gracias por concederme la palabra, señor presidente y secretario. Primero, felicitaciones al doctor Capriles por traernos este tema tan importante y preocupante y en aumento. Pienso que un detalle que hay que mencionar es la parte educativa, educación. Cuando uno ve un niño que lo traen por una crisis asmática y pone el tratamiento, ellos suponen que lo que se va a dar en ese momento es suficiente, y a mí me funciona mucho decirle, mire, un diabético, ¿qué es lo que tiene que tomar? ¿Pastillas un solo día? ¿O el hipertenso? ¿Cómo lo tratan? Ellos mismos lo van diciendo. Y esa parte hay que reforzarla en los asmáticos, porque el tratamiento piensa que es la crisis y ya está. Y se olvidan de que tienen un ventilador por allí, que alguien fuma y todo ese tipo de detalles que son desencadenantes. Eso por una parte. Lo otro, cuando estaba el doctor Isturi, él hizo un trabajo en Oriente, como se mencionó ahora, algo en Oriente. ¿Cómo quedó? Yo no recuerdo, yo creo que era la isla de Coche, que la frecuencia de asma era increíble, o sea, era muy alta. Y una de las cosas que se decían, porque ahí había una endogamia prácticamente, no sé cómo estará eso. Y lo otro que quiero señalar, reconocer el trabajo que está haciendo gente muy joven, muy nueva, y que realmente cuando ya nosotros estamos retirados y ve que alguien se avanza en lo que ya hicimos, eso nos satisface mucho. Y me estoy refiriendo al Club del Asma, donde realmente están haciendo una labor linda y con base especialmente en educación. Muchísimas gracias. A continuación, el doctor Omar Reyes. Doctor Reyes tiene la palabra. Felicitaciones por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera pregunta es la siguiente. Actualización del doping en atletas de alta competencia asmáticos. La segunda pregunta, intensidad del ejercicio en el asmático. Muchas gracias por concederme la palabra, señor presidente, señor secretario, y felicitaciones por su presentación. Gracias. A continuación, el doctor Eduardo Morales. Doctor Morales tiene la palabra. Muchas gracias por concederme la palabra, señor secretario y señor presidente. Felicitar también al doctor Capriles por su excelente exposición. Llama la atención, tú dijiste que a partir de los 8 años, 7 años en adelante, eran todas las encuestas. De ese porcentaje que salió, tengo entendido que un gran porcentaje del asma se acaba con la pubertad, más en las niñas que en los varones. ¿Qué porcentaje de esos niños asmáticos se les quitó el asma? Muchas gracias. A continuación, el doctor Montes de Oca. Doctor Montes de Oca tiene la palabra. Primero que todo, gracias por concederme la palabra y felicitaciones para el doctor Capriles. Verdaderamente ha sido un estudio, una presentación del estado sociológico, es un estudio sociológico esencialmente. Y en base a eso voy a hacerle alguna pregunta. Primera pregunta, si las condiciones habitacionales son importantes, ya que son los predominantes, la infraestructura que tiene la habitación. Segundo factor que podemos preguntar es sobre la parte de alimentación. Si eso tiene importancia, porque si hablamos de pobreza, debe ser porque hay un trastorno de alimentación importante que pudiera ser un factor de riesgo. La otra, conociendo bien el trabajo del doctor Capriles, que ha sido extendido especialmente a los barrios, especialmente los Gerazos, que yo conozco y lo felicito por esa acción social que él ha hecho junto con sus compañeros y colegas. Quiero saber qué porcentaje de adultos tienen asma en esa población, no solamente los infantes, sino los adultos. Y por último,
Se estudia hoy, por todos los avances que se han hecho de la investigación sobre asma, que es fundamentalmente un problema inflamatorio y que hay factores de riesgo de la inflamación. ¿Cuáles serían esos factores de inflamación? Gracias por concederme la palabra. A continuación, el doctor Rodríguez Casa. Doctor Rodríguez Casa, tiene la palabra. Gracias, señor secretario, por concederme la palabra. Felicitaciones, doctor Capriles. Me llama mucho la atención en su trabajo de que la mayor incidencia de los grupos asmáticos es en el nivel socioeconómico bajo y que los elementos que se han evaluado son sobre todo contaminantes ambientales físicos. Estoy de acuerdo con ello. Obvio, el asma es una enfermedad muy relacionada con el sistema inmunológico, no hay duda. La pregunta que yo le haría y mi consideración es, ¿no han sido tomado en cuenta las carencias en el sentido de pobreza, carencias socioeconómicas, carencias de estructuras familiares, carencias de afectos? Estos elementos, estos factores no son evaluables realmente, muy poco cuando consideramos nuestras enfermedades o la incidencia de las mismas. En ese sentido va mi intervención. Gracias. A continuación, la doctora Doris Perdomo. Doctora Doris Perdomo, tiene la palabra. Muchísimas gracias por concederme la palabra. Bueno, he estado muy atenta y ha sido muy interesante el trabajo, pero tengo ciertas observaciones y sugerencias en relación al mismo. Este trabajo ha sido pues prácticamente una revisión de diferentes estudios de hace 10 y 20 años atrás. Realmente se habla de que ha sido en estudiantes, en menores de 14 años. ¿Cuáles han sido los criterios estadísticos para hacer una proyección hacia toda una población venezolana y que la relacione con la pobreza? Pero nosotros hicimos estudios aerobiológicos en el Instituto de Inmunología por 30 años, muchísimo tiempo, y cuando hay polinización, como lo dijeron anteriormente, pues todas las áreas están comprometidas. Y en los países en vías de desarrollo, donde la industria se está formando, hay asma en todos los niveles. Lo que pasa es que si haces un estudio en una población pues de bajo recurso, pues ahí vas a decir que tiene relación con la pobreza. Hay que hacer, yo quisiera saber si tomaron algún grupo en el ISAAC, eso no fue cuestionario, si hicieron un subgrupo de estudios físicos, porque la Academia Americana de Asma, Alergia e Inmunología hace observaciones a este estudio, porque es muy subjetivo, nada más que de preguntas. Y solamente el que una cabeza de familia diga que tú, por disnea, hay una cantidad, un abanico de problemas respiratorios, como lo dijo una de las doctoras, con problemas cardíacos, que se pueden estar dando tratamientos para asma y no lo son. Entonces hay observaciones en esto y yo quisiera saber cómo diagnosticaron, cómo hicieron para saber los fenotipos de asma, porque hay toda una clasificación de asma y estos pacientes no se tocaron, excepto lo del Hospital de Niños, que considero que sí tiene una gran validez porque hay examen clínico y tiene que hacerse pruebas a broncodilatadores, hacer pruebas de piel, de espirometría, para tener un diagnóstico preciso. En lo que van a hacer para este 2025, doctor, ¿qué nuevos avances o incorporaciones quiere hacer en relación a estos antiguos trabajos? Muchas gracias. A continuación, el doctor Oscar Bullón. Doctor Bullón, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente y señor secretario, por concederme el derecho de palabra. Y en primer lugar quisiera felicitar al doctor Capriles por su trabajo, que es una valiosa narrativa epidemiológica que compila y sintetiza una serie de información de diferentes índoles que está disponible en Venezuela. Es importante entender que por esta naturaleza de ser una narrativa no es un estudio primario con una metodología única y con la revisión de fuentes diversas. Esto es un gran mérito porque significa tratar de estudiar, analizar y sacar conclusiones
a muy diferentes fuentes, de muy diferentes formas de haber sido obtenidas y que probablemente no han tenido nunca una continuidad adecuada. Pero también hay que tomar en cuenta que esta variedad de fuentes limita la comparar y darle una solidez adecuada a esta información. Pero, en fin, el trabajo pone en evidencia la magnitud del problema, su recurrencia en relación y su asociación con la pobreza y con las condiciones socioeconómicas, y evidencia la necesidad de hacerle ver a los organismos rectores de salud del país de la necesidad de ocuparse de esta situación y de declararla realmente un problema de salud pública. Y ahí me lleva a algunas preguntas. Por supuesto, no todas las preguntas las va a poder contestar el doctor Capriles en el espacio de tiempo que le van a dar, pero sí puede ser después respondida a manera de comunicación interna. ¿Cómo podemos, como comunidad médica y como academia, abordar esta limitación de datos homográficos para obtener una visión más precisa y más actualizada? ¿Qué intervenciones en salud pública a nivel comunitario podrían establecer la balanza para un mejoramiento de esta situación? ¿Qué podemos nosotros hacer para tratar de que esta situación sea reconocida y privatizada y primarizada como problema de salud pública? Y finalmente, si bien es cierto está relacionada con la pobreza, no entiendo bien por qué se dice que es mucho más prevalente en las ciudades que en las poblaciones rurales, porque lo que hemos tenido algo que ver con las poblaciones rurales, sabemos la dificultad que tienen caseríos muy distantes de una medicatura rural que no sabemos si funciona o no funciona, de acercarse a ella ante un problema de este tipo, asmático. Incluso no sabemos si con los pocos recursos y con la situación en que se encuentran la salud en Venezuela y por ende las medicaturas rurales o los encargados de la asistencia a la salud rural ni siquiera tendrán los medicamentos ni los recursos suficientes para atender a estos pacientes y menos el registro. Es que ahí le quedan una serie de preguntas, doctor Capriles, que probablemente no va a tener posibilidad de recomendarlas, seguramente porque no hay tiempo suficiente, pero quizás se pueda hacer una evaluación posterior y darnos esta respuesta o esta posible respuesta vía email o vía o a través de la academia. Nuevamente muchas felicitaciones, doctor, y muchas gracias, señor presidente y señor secretario, por concederme el derecho de palabra. A continuación y finalizamos con el doctor Rafael Romero. Gracias, señor presidente, señor secretario, por concederme la palabra. Interesante conferencia, doctor Capriles. Como usted nos presenta ahí, hay un déficit de estadísticas recientes, todas son lamentablemente las públicas, casi inexistentes y ello hace un retraso en cuanto a la veracidad o la certeza de informaciones actuales. Quería preguntarme, ¿cuál es la tasa de mortalidad aproximada actual del asma en Venezuela? Y qué comentario breve nos puede hacer sobre la política de educación en cuanto al tratamiento del asma. Como ya se mencionó, el asma es una enfermedad y como tal, o como muchas, no es curable, requiere un tratamiento continuo, no debe solamente de emergencia. Gracias. Y el señor presidente, el doctor Felipe Martín Piñate, también quiere preguntar. No, quiero hacer algunas consideraciones. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, doctor Capriles, por su excelente conferencia. Quiero informarle que esta conferencia está insertada en la Semana de Lucha contra el Asma organizada por la ALAP, Asociación Latinoamericana de Enfermedades del Tórax, por la ATS, Sociedad Americana de Enfermedades del Tórax, por la revista Chef del American College of Physicians,
por la revista europea, por la Sociedad Europea de Enfermedades del Tórax y por la Sociedad Española de Enfermedades del Tórax. Hoy recibe el apoyo generoso del doctor Capriles y también, hay que decirlo, del doctor López Loyo, puesto que esta es una conferencia que la pueden leer a cabalidad en la Gaceta Médica de Caracas. Yo quiero decirle que este es un tema muy complejo y quiero hacer una pequeña, breve narrativa vivida por mí en el año de 1971, cuando me envían a Bogotá con motivo de un meeting del American College of Physicians. Allí tuve la suerte de asistir a la conferencia producida, dictada por el doctor Levin de la American College of Physicians, de la Universidad de representante de Chicago, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chicago, y el tema que presentó, que fue una conferencia magistral de la categoría de esta, terminó con una pregunta de la médico allí presente. Le dijo: doctor Levin, por fin, el asma se debe a infección, alergia o a parte emocional. El doctor Levin le dijo: mire, le voy a contar algo que me pasó el año pasado en mis vacaciones, con motivo de una invitación que me hizo un amigo que compró una finca en Texas. Llegué allí y me encontré con un tremendo problema. ¿Cuál fue el problema? Bueno, que haciendo excavaciones en su finca se encontró para una mina de oro. Se emocionó y fue al sheriff y registró su mina de oro. Esto llegó a oídos del antiguo propietario, quien lo denunció. Y entonces fue el juez, la secretaria y los dos propietarios en conflicto. El señor juez le dice al viejo propietario: ¿cuál es su problema? Mire, señor juez, revise la documentación para que se dé cuenta que la mina de oro no está incluida allí en el documento. Oye, el juez le dice: usted tiene razón. Y entonces usted, nuevo propietario, ¿cuál es su problema? Mire, señor juez, haga conciencia y piense que si yo, haciendo las excavaciones, hubiera encontrado un pozo séptico, ¿qué hubiera pasado? Oye, el juez le dice: oye, usted tiene razón. Pero en esto la secretaria le da un codazo y le dice: señor juez, ¿cómo va a tener razón los dos? Y él le dice a la secretaria: señorita, usted tiene razón. Con este ejemplo quiero decirle que esta es una enfermedad compleja de múltiples factores. Y yo quiero pedirle al doctor Capriles, porque lo caliente de esta enfermedad no está en la epidemiología, en aspectos clínicos, sino en su nueva clasificación, y el punto más caliente es en el tratamiento de los biológicos ante asma no eosinofílica, que ha disminuido casi un 18% las crisis agudas de exacerbación. Yo quisiera que usted nos trajera nuevas y buenas realizaciones relacionadas con esos aspectos, sobre todo con la terapéutica moderna que se está manejando actualmente. Le repito, gracias, y le ponemos este auditorium a su disposición. Gracias, señor secretario. Doctor Arnaldo Capriles, le quitaron un minuto. Tiene 7 minutos para todas las preguntas. Muchísimas gracias. En forma generalizada. Sí, preguntas todas pertinentes. Le voy a aclarar. No sé si el tiempo daría para eso, o para responderlas a todas, porque están enfocadas, digamos, en la misma área. Me acuerdo ahorita la doctora y la presencia de problemas cardíacos. Me remito a lo que decía Chevalier Jackson: no todo lo que pita es asma, ¿no? Entonces, probablemente muchas de esas asmas, no sé si muchas, pero algunas pueden tener dificultades diagnósticas. Y la primera pregunta que se hizo creo que es muy pertinente, ¿no?
Esta cosa del capín melado, eso me parece, a lo que me da mis conocimientos, que eso es una leyenda urbana. Cuando uno hace pruebas cutáneas en niños y en adultos, la presencia de reacción positiva a las gramíneas, que implica una sensibilización al capín melado, que es una gramínea, muy bien descrita por el doctor Carlos Benaín, que se ocupó de estudiar eso a fondo, hizo estudios de aerobiología en la ciudad de Caracas. La doctora Brigitte Ponce también tiene, y hay varios estudios en los Altos de Pipe también en relación a eso. Encontró que el capín melado, cuando se peina el Ávila de morado, a finales de año, ya eso polinó y el polen está en el aire. En la ciudad de Caracas rara vez encontramos, a menos que sea en la zona muy aledaña a las faldas del Ávila, encontrar sensibilización, sobre todo en niños, a la gramínea, en adultos en mayor proporción, pero no tanto como uno esperaría del decir popular que cuando sale el capín melado es que viene el asma. Yo creo que el genio epidémico de las infecciones sobre todo virales a fin de año, pudiera ser responsable de esas exacerbaciones que vemos en la postrimería del año y que la gente asocia con el capín melado, que no es tal, ¿no? Eso fue una gramínea de forraje que se introdujo aquí del Brasil, por eso se llama capín melado, melado del portugués, se utilizaba para el ganado básicamente. En las zonas aledañas de Caracas, Higuerote hacia allá, uno encuentra más sensibilización a las gramíneas que lo que encontramos aquí, pero yo creo que como agente desencadenante de asma no es de lo más importante. En los trópicos lo que ocurre es que el agente más importante o los agentes más importantes son intradomiciliarios, no extradomiciliarios. Y ahí está el ácaro como elemento fundamental. En el estudio que hemos hecho junto con el doctor Mario Sánchez, encontramos que la sensibilización a los ácaros en pacientes con sintomatología alérgica respiratoria es casi del 80-90% o más. Entonces aquí en los trópicos hay que abocarse al control de los alergenos intradomiciliarios, están también las mascotas, etcétera, pero en menor grado. Yo creo que el ácaro en los trópicos sigue siendo el elemento fundamental y que es posible mitigar su exposición con medidas sencillas. Y en los niños esto es muy efectivo, quizás no tanto en adultos, pero los ácaros viven donde vive uno, básicamente en los colchones, alfombras, cojines, edredones, peluches, etcétera. Entonces, sobre todo en el colchón, abocarse con un forro completo. El ácaro le tiene miedo a la luz, entonces no vive en la superficie del colchón, vive en la parte de abajo. Entonces colocar forros en los colchones que sean de esquinero, que no sean completos, no son tan útiles como los forros completos. Entonces hay detallitos en este sentido que hay que afincarse en la rutina diaria alergológica. La presencia de ventiladores, que la gente piensa que bueno, que esto, que lo que hacen es regar el polvo, ¿no? El ácaro para todos lados, los asmáticos se lo cuentan a uno y los reníticos. El aire acondicionado, que no todas las personas tienen acceso a es otra de las medidas que insistimos. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado reduce la humedad del ambiente, y donde hay humedad hay ácaro. ¿Okay? Mientras más humedad haya, más ácaro. Ahorita con las lluvias probablemente eso esté más exacerbado. Entonces el aire acondicionado disminuye la temperatura, al disminuir la temperatura disminuye la humedad y disminuye la proliferación de los ácaros. Y es un elemento importante, y así se ha demostrado internacionalmente, a considerar en esta lucha contra el ácaro intradomiciliario. El aspecto de los nanoplásticos que mencionaban, que eso está de boga ahorita, ¿no? Eso es impresionante. Se han encontrado en todos lados, en el cerebro, en el corazón, en los riñones, en todos lados. ¿Qué importancia puede tener en el desarrollo de alergia? No sé, pero estoy seguro que eso va a ser un problema casi de salud pública y de gran magnitud en los años por venir, porque lo respiramos, nos los comemos, lo tenemos presente todo el tiempo. Las botellitas esas de plástico, bueno, ustedes saben que reciben calor, sobre todo con ese plástico maleable, liberan muchas de esas nanopartículas de plástico, los sueros hidratantes en las bolsas de plástico le están infundiendo plástico a los pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los días estamos con los plásticos. Y se ya está saliendo data inicialmente por los italianos y ahora viniendo de Nuevo México, en Estados Unidos, de que cuando se correlaciona la presencia de nanoplásticos en placas ateromatosas en carótida y se hace la correlación con eventos cardiovasculares, los que tienen nanoplásticos en las carótidas tienen mucho más frecuencia de futuros eventos cardiovasculares que los que no se encuentran. O sea que eso es un tema interesante. ¿Qué relación va a haber con alergia? Todavía no se sabe, ¿no? El aspecto
el aspecto de la pobreza y asma, ¿no? Que le hemos dado mucha vuelta a eso, ¿no? Básicamente es una asociación. Asma existe en todos lados, pero se asocia en eso, como decía, esos bolsones de asma, no solamente aquí en Venezuela o en Caracas, sino en la data australiana que yo les presenté. ¿Hay alguna relación? ¿Qué ocurre a ese nivel? No sabemos. Ustedes pudieran argumentar, bueno, pero la hipertensión arterial, siendo nosotros urbanos y pobres, también es más frecuente en las zonas urbanas. Eso es posible, pero no se ha estudiado, así como se le presenté la data sobre todo el proyecto Venezuela, porque para mí es impresionante, porque era el mismo cuestionario en la cantidad de niños que aplicaron esos cuestionarios y la información que obtuvieron. En el grafarmen de castellano 4 y 5, el asma era mucho más prevalente que en la asociación del 1, 2 y 3, que eran los mejor favorecidos. O sea, que hay alguna asociación y no solamente en Venezuela, en el mundo. ¿Qué desencadena eso? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo influye el ambiente? ¿O qué factores en ese ambiente? Bueno, todo esto que conversaron, los aspectos emocionales, los aspectos de otra naturaleza, pueden estar involucrados, ¿no? El aspecto de dieta, eso no lo sabemos en Venezuela. ¿Cómo influye la dieta del venezolano en el futuro desarrollo del ERI? En el mundo, fíjense, antes los pediatras decíamos, usted no da leche entera al año, hasta el año. Después del año pudiera hacerlo. Usted no da huevo, sino después de los 2 años. Y la ingestión de mariscos, etcétera, después de los 3 años de edad. El péndulo se fue para el otro lado. Se ha visto que eso no ha contribuido a disminuir el desarrollo de las alergias a nivel mundial. Y ahora tenemos un periodo de ventana que son entre los 4 y los 6 meses. Esa es la información reciente, donde en vez de inducir alergia, uno lo que induce es tolerancia introduciendo el alimento a esa edad. Yo creo que, bueno, si desean más información, con muchísimo gusto, de repente podemos hacer un documento a la academia explicando o dando respuesta a estas preguntas. Cómo no, muchísimas gracias, doctor Arnaldo Capriles, le agradecemos su ponencia. Señor presidente, se ha cumplido la agenda administrativa. Sí. Queda concluida la sesión.